hoy día estamos a un nivel de pobreza que ya hemos tenido en el 2011. Hemos retrocedido 11 años. Hola, buenos días, gracias por estar en el programa, por la invitación. Fíjese, más o menos lo que ha pasado en el Perú es tres periodos. Un periodo donde Perú crecía muy rápido y bajaba la pobreza, generaba empleo y con inflación baja. Exitosa. Luego un periodo de lento crecimiento desde el año 2015 hasta ahora, ¿no? Sin contar el COVID, donde la pobreza bajaba pero a trompicones, muy lentamente. Y ahora ha vuelto a subir. ¿Qué hemos hecho mal los peruanos en estos momentos? Primero, lo que sí dominamos es el crecimiento, ¿no? Hemos estado con cambios de gobierno muy seguidos y con mucha inestabilidad política, lo cual ha llevado a un retraimiento de inversión privada, y Perú ha dejado de ser la economía que todos los años crecía y creaba nuevos empleos. Y para mala suerte, el año pasado hubo una inflación importante. Gran parte no culpa de los peruanos, ni del Banco Central, ni del gobierno. Vino de afuera, ¿no? Con el aumento fuerte del petróleo por la invasión rusa a Ucrania. Acordémonos cuánto costaba echar gasolina el año pasado, cuánto costaba el gas el año pasado. Hoy día felizmente está mejorando ello. También ha habido un fuerte impulso en los granos, el maíz, la soya, el trigo, que afectaron el precio del aceite, el precio del pan, el precio del pollo. Todos esos males se juntaron el año pasado, ¿no? Y también un tipo de cambio alto por el temor al nuevo gobierno. Con el ministro Fuca Bellido, el tipo de cambio llegó a 4 soles 15. ¿Ah? Hoy día está a 3 soles 70. Está 45 centavos menos que cuando estaba el primer Bellido en el poder, ¿no? Entonces, todo eso fue el año pasado. Por eso el año pasado la pobreza ha retrocedido, en parte por, digo, un menor crecimiento económico y en parte por una inflación alta, en particular de alimentos. En cambio, este año, el año 23, la economía, la inflación va a ser algo más baja, pero lamentablemente la economía va a ser algo más lenta. Por lo tanto, la pobreza puede que no se mueva tan bien este año, ¿no? Son malas noticias para los peruanos, ¿no? Y esto para aterrizarlo un poco, ¿no? Para que todos nos entiendan, porque la pobreza no solamente son cifras, ¿no? Son personas que están sufriendo. Es decir, lo que se ha visto en estos Exitosa. números es que la pobreza ha subido y la pobreza extrema también ha subido casi un punto. Nosotros antes hablábamos de personas vulnerables, es decir, que estaban haciendo peripecias para no pasar a la pobreza, pero ya pasaron a la pobreza y también han pasado de pobreza a pobreza extrema. ¿Qué significa estar dentro de este segmento de pobreza extrema? Como no, hay, digamos, cuatro segmentos, ¿no? Un primer segmento, que es la extrema, donde la gente, su gasto diario no cubre los alimentos, o sea, literalmente pasa hambre, ¿no? Come menos calorías de las que debería comer todos los días. Esa es la extrema, que está en 5%, y básicamente está en el campo. La otra es la pobreza tradicional, digamos, que implica para el año pasado 415 soles, para ir a términos concretos. Si tú, por persona, por mes, gastas menos de 415 soles, eres pobre en el Perú, ¿no? Si tu gasto promedio mensual está encima de 415 soles, eres no pobre, ¿no? Puedes ser vulnerable. Entonces, son gastos mínimos, ¿ah? Entonces, lamentablemente, fíjese, 27% de los peruanos gastan menos de 415 soles por mes, por persona, en toda la República. Esa es la realidad. Pero hay otro grupo que lo hemos llamado, se llama vulnerables, ¿no? Que son estas personas que gastan encima 415, pero que cualquier día, por un robo, por ejemplo, un episodio de desempleo o una enfermedad, te hace perder ingresos y vuelves a la pobreza. Ese grupo es un tercio de peruanos. Un tercio de peruanos entonces vive a salto de mata. Cualquier cosa negativa te bota a la pobreza. Entonces, sumamos, hablamos del 60% de peruanos que son o pobres o vulnerables. Y solamente arriba, 40% de los compatriotas, podríamos llamar que son clase media, ¿no? Exitosa. Es decir, gastan por encima de esos promedios y tienen acceso a crédito, por ejemplo, o tienen activos líquidos, o tienen familiares, o son altamente empleables. Entonces, la típica clase media nacional, que está lejos de caer en pobreza, esa es 40%. Hace 10 años es lo que usted dice, el pobre extremo dejaba de ser pobre extremo, pasaba a ser pobre, ¿no? Y el pobre pasaba a ser vulnerable, y el vulnerable pasaba a ser clase media. Eso era lo tradicional, cuando este país era una máquina de crecimiento y una máquina de reducción de la pobreza. Sin embargo, el año pasado no ha sido así, es todo lo contrario.
hemos retrocedido. Hay gente que ha pasado de clase media a vulnerable. Y hay vulnerables que han pasado a ser pobres. Y hay pobres que han pasado a ser pobres extremos. Entonces, estamos retrocediendo. ¿Qué es lo que podemos hacer hacia adelante? ¿No? Porque tampoco podemos lamentarnos toda la vida y ver hacia atrás y ver lo que éramos antes y lo que podemos haber sido. Como digo, este año, el 2023, porque las cifras que estamos viendo ahora, las de ayer, son del año 22, ¿no? Son del año pasado. Todos los años, en mayo, todos los mayos salen las cifras de la pobreza del año anterior. Entonces, en mayo del año 24 van a salir las cifras de este año. Y lamentablemente, por lo que se ha visto, no van a ser, no van a ser mejores, ¿ah? Para nada. Porque la inflación sigue alta, ¿no? Un poco menos que el año pasado, pero sigue alta en gran parte del año, aunque caiga mucho en diciembre seguramente, pero en el año va a ser alta. Y el crecimiento económico va a ser más lento. Para este año esperamos un crecimiento de la economía debajo del 2%. El año pasado crecimos 2,7%. Entonces, este año es peor que el año pasado en términos de nuevos empleos, de creación de empleos y nuevos salarios. Entonces, por lo tanto, la pobreza se queda ahí estancada, seguramente en 27,5, tal vez 28 el próximo año. Incrementa, claro, porque usted me está diciendo que es peor. Entonces, para entender bien, nosotros que no comprendemos el tema tan bien como usted, estos números de incremento de la pobreza en casi, o exactamente, ¿no? 9,2%, no, de 9,2 millones de peruanos, ¿no? Subió 27,7%. ¿Esto en qué rango de tiempo? Porque yo entendía que había, que se estaba comparando con prepandemia. ¿Con qué se compara? ¿En qué rango de tiempo ha subido de un año a otro o es con las cifras del 2019? Correcto. A ver, más o menos el 2004, hace ya más de 15 años, era 60% de la pobreza. Ese 60 bajó a 20, ¿no? Antes de la pandemia. El año 19 estábamos en 20, de 60 a 20, todo muy bien. Pero con la pandemia, el año 20, ese 20% subió a 30%, ¿no? Fue un año muy para olvidar. Uno de los peores años económicos del país. No ha habido nada peor sino en los 80, tal vez, o hace 100 años. Entonces, eso fue el año 20. El año 21 esto mejoró, ¿no? Bajó de 30 a 26, digamos, ¿no? Fue una mejora el año pasado, pero el año 21, perdón, el 26. Pero el año pasado ha vuelto a subir de 26 a 27 y medio. Ese es el problema. O sea, ya pensábamos que 26 era una recuperación, pero hemos vuelto a retroceder el año pasado. ¿Se da cuenta? Entonces, ahorita la pobreza actual de Perú es la misma que teníamos el año 2011. Hoy día estamos a un nivel de pobreza que ya hemos tenido el 2011. Hemos retrocedido 11 años, ¿no? Hemos retrocedido 11 años, pero sí, ya sí nos estábamos recuperando. Ya habíamos pasado la pandemia. Entonces, esos factores externos que usted me dice, ¿no? La inflación, pero también los cambios de gobierno, la inestabilidad económica, el tema de que no hay un rumbo. Usted sí ve un rumbo económico, porque pareciera que nada pega, nada da resultado. Somos un país minero y yo siento que la minería está como que moribunda. A ver, vamos un poco en perspectiva. Efectivamente, hoy día Perú tiene la pobreza que teníamos el año 2011. Hemos retrocedido 11 años atrás. Entonces nos ha tomado 11 años bajarla nuevamente. Y nos va a tomar seguramente 11 años más volver a los niveles que teníamos en el 19, ¿no? Que tampoco eran muy cómodos que digamos. Entonces, si no hacemos nada espectacularmente distinto, vamos a ir, no solamente con la pobreza alta, sino la vamos a ir reduciendo de manera muy lenta. Y la alternativa justamente es la inversión privada, ¿no? Volver a relanzar el sistema económico que hemos tenido ya. O sea, tampoco no es que hay que copiar de otro país. Nosotros mismos lo hemos venido haciendo muy bien hasta el año 19, ¿no? Que es mejores políticas públicas y estabilidad política. Y eso nos pasa la factura. Hoy día uno no sabe cuándo va a haber elecciones, por ejemplo. En teoría va a haber elecciones en abril del año 26, que dice la ley. Pero un gobierno débil uno nunca sabe. Entonces, eso también genera temor en los inversionistas, ¿no? Y por el lado minero, efectivamente, pero no puede darse el lujo de no desarrollar la riqueza minera. Es como tener una familia que quiere estudiar y tiene una herencia del abuelo y nadie la usa. Tenemos la herencia ahí lista y nadie va a sacarla del banco para financiar la universidad, por ejemplo, ¿no? Es algo de locos. Es inexplicable que no nos pongamos de acuerdo entre peruanos de no desarrollar la minería
y es la más rápida creación, la más rápida manera de crear ingresos tributarios. ¿Y para qué ingresos tributarios? Justamente para mejorar la vida de los más necesitados, ¿no? Todas las políticas sociales del Perú, todas son financiadas con ingresos tributarios. Entonces, al final, todo, del mismo cuero salen las correas. ¿Y cuál es el cuero? El cuero es el crecimiento económico. Entonces, si Perú logra, ¿no?, volver a crecer como crecíamos antes, eso es una maravilla, porque generas nuevamente empleos, no solamente empleos nuevos, sino Exitosa. empleos formales y con salarios más altos. Y además, el Estado peruano comienza a recaudar mayores recursos y puede gastar más que lo que más se requiere para poder recién subir sueldos a los profesores, sueldos a los policías, sueldos a los médicos, ¿no es cierto? La única manera de subir los sueldos del sector público es con mayor recaudación. Y la única manera de recaudar más es con mayor crecimiento económico. Si ninguneamos el crecimiento económico, vamos a ser un país estancado indefinidamente, ¿no? Sí, y además ojalá que eso se reactive, se haga algo para que podamos nosotros salir de esto, porque si es que no salimos, la pobreza va a seguir creciendo. Mire cómo hemos retrocedido 11 años y los cuadros que estamos viendo, por ejemplo, es que, y ustedes hacen una diferenciación, ¿no? La pobreza monetaria, es decir, no hay plata en la mano de las personas, y cuando no hay plata, todo este mecanismo que se debe alimentar y dar vueltas, porque yo con mi sueldo compro y le compro a un pequeño empresario, y comienza a darse vueltas este gran mecanismo de la economía, ¿no? Sí, efectivamente, para que yo tenga plata en la mano, alguien me la tiene que pasar. Y ese alguien es alguien que me compra algo, ¿no es cierto? O sea, si alguien me compra, yo tengo ingresos. Entonces, ¿cómo es otro que me compra tiene ingresos? Porque también tiene empleo, ¿no es cierto? ¿Y cómo obtiene un empleo? Con mayor producción. Entonces, tenemos que volver a hacer lo que ya hacíamos antes. Ahora, dicho sea de paso, ahora estamos mucho mejor que hace 6 meses. O sea, con el presidente Castillo no había ningún norte. O sea, ahí sí la economía está poco a poco languideciendo, y seguramente en su gobierno hubiéramos tenido un crecimiento mucho más modesto, y la pobreza no solamente deja de caer, sino comenzaría a aumentar de manera peligrosa y explosiva, ¿no? Entonces, ahora estamos mucho mejor que con él, y sin Exitosa. embargo podemos estar mejor, ¿no? ¿Qué es lo que le toca al gobierno? Le toca pacificar el país y estabilizar un poco las expectativas del sector privado, para nuevamente arrancar con el crecimiento económico de acá a los próximos meses, porque hasta ahora, viendo hacia atrás, este primer trimestre ha sido perdido, el crecimiento económico ha sido cero, es decir, no hemos generado valor nuevo este trimestre. O sea, el primer trimestre de este año hemos producido lo mismo los peruanos que hace 12 meses. Y eso no corresponde a un país en desarrollo. Tenemos que siempre producir más que el año pasado, todo el tiempo. Eso se llama crecimiento económico. Pero Perú se ha estancado este trimestre, pero no por el gobierno, en verdad. Ha sido por los movimientos políticos que lo querían tumbar, no movimientos sociales, ¿no? Las Entonces, ahora protestas, vamos me a habla ver qué usted, pasa más adelante. es decir, paralizar todo el país tiene las consecuencias, y aquí las estamos viendo. No hacer lo que se debió hacer mediante un gobierno ineficiente como el que lo tuvo Castillo, porque usted me está diciendo que Castillo es responsable de esto. Es decir, estas cifras son parte de su gobierno. Hemos crecido por una mala política económica y todos los conflictos que él generó, Pedro Castillo y sus aliados. No, a ver, Castillo no generó la inflación. Castillo generó una economía que se estaba estancando, ¿no? Y seguramente con él en el poder, la economía se hubiera seguido estancando. Pero la inflación ha sido un tema que nos hubiera tocado en cualquier gobierno, ¿no? Ojo, Y la ha venido de inflación, afuera. es muy preponderante en esto. Es decir, tenemos inflación, pero la minería sigue. Y la minería está boyante, ¿no? Porque han habido picos Sí, a en ver, la los inflación, como digo, números del del año cobre, pasado, ¿no? y ha sido un fenómeno internacional. Por ejemplo, en Colombia, nuestro vecino, la inflación ha llegado a Exitosa. 14%, acá ha llegado a 8%. Así es. En Chile llegaba a 12%, acá en 8%. En Estados Unidos, nada más y nada menos, la inflación llegó a su pico en 9%. O sea, hay más inflación en Estados Unidos, en Colombia o en Chile que en Perú. O sea, no es un tema de los peruanos. Es como, repito, ha sido el petróleo por la guerra de Rusia con Ucrania, han sido las malas cosechas mundiales de granos, de Sí, arroz, sí, perdón, pero de ellos también soya, han maíz, etc. incrementado su número de pobres tanto como nosotros.
No, porque tiene mayores ingresos. Es decir, su clase tiene más clase media. Entonces, la clase media, ante la inflación, la clase media puede soportar. En cambio, ante inflación, el pobre no puede soportar. Y me Come imagino menos, que ¿no? han seguido generando también, ¿no? La rueda económica no se No, claro. paraliza. Una familia de ingresos medianos, digamos, ante la inflación, se compra, posterga un mes la comprarse en auto, digamos, ¿no? Pero no deja de comer. En cambio, el pobre deja de comer, ¿no? Entonces sufre más. Por eso que la inflación es más dañina mientras más pobre sea el país. La inflación en Estados Unidos no genera pobreza porque ya sus ingresos son muy altos, ¿no? Entonces, a nosotros sí nos castiga más, sin duda, incluso más que Colombia y más que Chile, ¿no? Porque ellos tienen más clase media que nosotros. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Aquí en nuestras manos no está eso. En nuestras manos sí está crecer más rápido, ¿no? ¿Y cómo lo Crecer. logramos? Así es. Ponernos Crecer. todos de acuerdo en buenas políticas públicas y resolviendo la crisis política. La crisis política no es amiga del crecimiento, ¿no?